El tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana en el restaurante más exclusivo de Manhattan. La jaula dorada era la nana de la ciudad para los ultra ricos. Para el multimillonario Arthur Vance, era solo otro martes. Él era un depredador vestido con un traje de $1000, un hombre que devoraba compañías enteras. Pero esa noche, los cazadores se convirtieron en cazados. En 60 segundos, la nana se transformaría en una sinfonía de gritos. 5 hombres, armados y silenciosos, convertirían el restaurante en una prisión. La policía estaba a minutos de distancia. Su seguridad privada era una mentira. Su vida valía menos que el vino que estaba bebiendo. Lo único que se interponía entre él y un final brutal no era un héroe ni un policía, sino una camarera llamada Kate. Una mujer pagada para ser invisible que estaba a punto de demostrar que era cualquier cosa menos eso. El aire dentro de la jaula dorada estaba cargado con el aroma del dinero y el aceite de trufa. Era una atmósfera cuidadosamente curada, diseñada para hacer que los clientes sintieran que las caóticas calles de Tribeca estaban a un mundo de distancia. Un rumor crudo que podrían leer, pero nunca experimentar. Catherine Novak, o Kate, como ella insistía, se movía por este aire rarificado como un fantasma. Su uniforme era un conjunto negro impecable, sus movimientos económicos y precisos. Para los comensales, ella era una parte funcional del decorado, un autómata educado que rellenaba vasos de agua y describía los vieiras selladas con entusiasmo practicado. No veían cómo sus ojos nunca se asentaban realmente, como escaneaban constantemente la sala en un patrón subconsciente de barrido de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás. No notaban cómo mapeaba mentalmente las salidas, los puntos de estrangulamiento, las líneas de visión desde cada mesa. No entendían que su comportamiento tranquilo no era timidez, sino un estado cultivado de vigilancia de bajo nivel, un miembro fantasma de una vida que había intentado amputar. 6 años en un uniforme diferente, en lugares donde el aire olía a arena y cordita, habían cableado su sistema nervioso para la evaluación de amenazas. Ahora, la mayor amenaza solía ser un tenedor caído o una queja por una botella de Chateau Margaux defectuosa. El evento principal de esa noche era la mesa 7, la cabina de esquina más codiciada del restaurante. Estaba ocupada por Arthur Vance. Vance no era simplemente rico. Era una fuerza de la naturaleza, un asaltante corporativo cuya imagen a menudo adornaba la portada de Forbes con titulares que usaban palabras como disruptor, visionario o, en publicaciones más críticas, buitre. Tenía una mandíbula que parecía tallada en granito y ojos del color de un cielo invernal, fríos y evaluadores. Trataba al personal del restaurante con una cortesía desdeñosa y perentoria que, de alguna manera, era más insultante que la grosería abierta. No estaba allí para disfrutar de la comida. Estaba allí para realizar un juego de poder con un bistec de $500. Frente a él estaba sentado Gerard Peterson, un socio senior de un bufete de abogados prestigioso, un hombre cuyo físico blando y energía nerviosa contrastaban marcadamente con la quietud depredadora de Vance. Estaban discutiendo la adquisición hostil final de Tal Red Industries, una empresa manufacturera de legado. La junta está lista para capitular, dijo Peterson, secándose la boca con una servilleta. Los últimos resistentes están cediendo. Para el viernes, Tal Red es tuya, Arthur. Vance no sonrió. Simplemente asintió, tomando un sorbo lento de su bourbon. Los resistentes no ceden, Gerard. Se quiebran. Asegúrate de que sus paquetes de indemnización sean mínimos. Hay que dar un ejemplo. Kate se acercó a la mesa para recoger los platos de los aperitivos, su presencia apenas registrada. ¿Necesitará algo más, señor Vance?, preguntó, su voz calma y uniforme. Él agitó una mano desdeñosa sin mirarla. Solo la cuenta. Y haz que traigan mi coche. Un Rolls Royce Phantom negro. Dile a Frank que quiero estar en movimiento en 10 minutos. Frank Miller era el jefe de seguridad de Vance. Un hombre corpulento que actualmente estaba sentado en la barra,
tomando un agua con gas e intentando parecer discreto, una tarea para la que estaba físicamente poco preparado. Mientras Kate se alejaba, su mirada pasó por las grandes ventanas del restaurante de piso a techo. Por una fracción de segundo, su calma profesional titubeó. Una camioneta utilitaria negra, una Ford Transit sin ventanas laterales, estaba estacionada directamente al otro lado de la calle. No estaba en un lugar legal. Estaba doblemente estacionada, con el motor probablemente en marcha. Las camionetas de reparto eran comunes, pero no a las 9 de la noche de un martes, y no este modelo. Parecía más un vehículo táctico que el transporte de un florista. Sus ojos se entrecerraron. Un destello de movimiento en el callejón junto al restaurante captó su atención. Un hombre con una sudadera oscura, aparentemente hablando por teléfono, pero con la cabeza inclinada hacia la entrada del restaurante, su postura demasiado rígida para una conversación casual. Su ritmo cardíaco aumentó un solo latido controlado. Coincidencia, se dijo a sí misma. Esto es Nueva York. Siempre es un caos. Había estado viendo fantasmas durante años. Cada coche detenido era una amenaza. Cada merodeador, un posible hombre armado. Era un síntoma de su pasado, una hipervigilancia que intentaba medicar con el ritmo mundano del servicio. Entregó la cuenta a la mesa 7. Sus movimientos aún fluidos, sin traicionar la tensión repentina que se enroscaba en su estómago. Vance estaba firmando la exorbitante factura, su pluma Mont Blanc rasgando contra el papel. Señor, dijo ella, su voz un poco más baja que antes. Su seguridad, el señor Miller. Ya no está en la barra. Vance no levantó la vista. Probablemente fue a revisar el coche. Frank es competente. Los ojos de Kate se dirigieron a la barra. El vaso de Miller aún estaba allí, medio lleno. Un profesional no abandona su puesto sin notificar a su principal, ni siquiera por un momento. Su sangre se heló. El hombre en el callejón había desaparecido. La camioneta seguía allí. Algo estaba fundamentalmente mal. La sinfonía cuidadosamente construida de la jaula dorada estaba a punto de alcanzar un crescendo discordante y violento. Se volvió hacia la cocina, acelerando el paso. Necesitaba llegar a un teléfono fijo para hacer una llamada que no sería rastreada en el wifi público del restaurante. Su mano estaba casi en la puerta de la cocina cuando el mundo se disolvió en ruido y terror. La ventana de vidrio del frente del restaurante no solo se rompió, sino que implosionó. Un estruendo ensordecedor de ruido sintetizado, una explosión acústica de alta frecuencia desde un dispositivo colocado afuera, destrozó el vidrio y envió una ola de sonido desorientador a través del comedor. Los clientes gritaron, agachándose bajo las mesas, con los oídos zumbando antes de que el último fragmento de vidrio hubiera patinado por el suelo de mármol. 5 figuras se movieron a través del marco vacío. Vestían equipo táctico negro, con los rostros ocultos por pasamontañas oscuros. Se movían con una eficiencia escalofriante que hablaba de un entrenamiento extenso. Uno sostenía un inhibidor de señales de alta potencia, y en un instante, todos los teléfonos móviles en la sala quedaron muertos. Otros 2 se desplegaron, blandiendo pistolas con silenciador, sus movimientos tranquilos y deliberados mientras controlaban a la multitud aterrorizada. Nadie se mueva, gritó uno de ellos, su voz un comando bajo y grave. Quédense en el suelo. Manos donde pueda verlas. Los 2 hombres restantes, con un enfoque absoluto, ignoraron a los comensales en pánico. Sus ojos estaban fijos en un solo objetivo. Su destino era la mesa 7. Kate se aplastó contra la pared cerca de la entrada de la cocina, su mente un torbellino de actividad. Esto no era un robo. Los ladrones son ruidosos, desordenados e interesados en carteras y joyas. Estos hombres eran silenciosos, precisos e interesados en una persona. Esto era un secuestro, una extracción profesional. Uno de los hombres alcanzó a Vance, agarrándolo por el brazo y sacándolo de la cabina. Peterson gritó y se acurrucó bajo la mesa.
Vance, por primera vez en lo que probablemente eran décadas, parecía completamente conmocionado, su máscara de poder invencible despojada. El líder del grupo, un hombre alto con un aire de autoridad fría, se inclinó cerca del oído de Vance. Arthur Vance, dijo, su voz un siseo bajo que cortaba los gemidos de los rehenes. Los fantasmas de Etre envían sus saludos. Tienes una deuda pendiente que pagar. En ese momento, Kate Novak entendió que los fantasmas de su pasado y los de él acababan de converger en una tormenta de violencia dentro de la jaula dorada. Y la camarera, la mujer invisible pagada para tomar órdenes, estaba a punto de empezar a darlas. El caos es una sinfonía de miedo. Para los clientes de la jaula dorada, era una cacofonía de chillidos, jadeos y el frenético arrastre de zapatos caros en un suelo lleno de vidrios rotos. Para Kate, el ruido se desvaneció en un zumbido enfocado. Su cerebro, sacudido por la familiar oleada de adrenalina, filtró el pánico y procesó solo datos. 5 hostiles, todos hombres, a juzgar por su complexión. Equipo táctico negro, chalecos antibalas no reflectantes, las armas principales parecían ser pistolas de 9 milímetros con silenciador, probablemente Glock 19 o SIG P226. Eficientes para trabajos en espacios cerrados. Un inhibidor de señales activo. No se veían armas largas, lo que significaba que planeaban velocidad y discreción, no un asedio prolongado. Su entrada fue profesional, carga acústica para impacto y sorpresa, seguida de un control inmediato del entorno. Su formación era un diamante clásico, un hombre al frente, 2 en seguridad de flancos y 1 en la retaguardia que ahora aseguraba la entrada principal. El líder, el alto que había hablado con Vance, era el objetivo líder. Su mente catalogó todo en menos de 2 segundos. Estaban arrastrando a Vance hacia la ventana rota, sus movimientos practicados y sincronizados. Los flanqueadores mantenían a los clientes inmovilizados con gestos amenazantes, sus armas silenciadas no hacían ruido, pero proyectaban un aura de intención letal. Una mujer cerca del frente comenzó a sollozar histéricamente, sus gritos perforando el tenso silencio. Uno de los hombres, llamémoslo flanqueador 1, se giró hacia ella. «Cállala», gruñó a su compañero. Kate vio su oportunidad. Era pequeña, una fracción de segundo de atención desviada, pero era suficiente. Mientras todos los ojos estaban en la mujer histérica y en el secuestro de Arthur Vance, nadie miraba a la camarera que se había fundido en las sombras junto a la puerta de la cocina. Su primera prioridad no era Vance. Eran los civiles. Y la amenaza más inmediata era la escalada. El pánico podía hacer que mataran a alguien. Necesitaba interrumpir su plan, sembrar una semilla de caos que no controlaran. Sus ojos escanearon el área inmediata. Una pesada bandeja de plata estaba en un soporte de servicio cercano. Junto a ella, una botella de San Pellegrino. No era una pistola, pero serviría. Se deslizó por la pared, sus zapatos de suela blanda no hacían ruido. El flanqueador 2 estaba más cerca, con la espalda parcialmente girada mientras observaba a los comensales acurrucados en el otro lado de la sala. Estaba a unos 15 pies, demasiado lejos para un enfrentamiento físico directo. Pero su posición era tácticamente débil. Había permitido un punto ciego a su espalda, asumiendo que la amenaza estaba contenida frente a él. Un error de novato, o tal vez solo arrogancia. Kate se movió. No fue una carrera, sino un movimiento deslizante y silencioso, aterradoramente sigiloso. Tomó la bandeja de plata, su peso familiar y sólido en su mano. En un movimiento fluido, la lanzó como un disco. Surcó el aire, un borrón plateado, y golpeó al flanqueador 2 en el lado de la cabeza, justo detrás de la oreja. El borde pesado de plata conectó con su hueso temporal con un golpe sordo y nauseabundo. El hombre gruñó, sus rodillas se doblaron mientras tambaleaba, su arma apuntando hacia el techo por un momento desorientado. No cayó, pero estaba aturdido.
El ataque fue tan inesperado, tan completamente fuera de los parámetros de su operación, que rompió momentáneamente su ritmo coordinado. El líder objetivo, que estaba a medio camino hacia la ventana con Vance, giró la cabeza, sus ojos bajo el pasamontañas se abrieron de sorpresa. ¿Qué demonios? Esa fue la distracción. En ese instante de confusión, Kate se lanzó hacia adelante. No fue por el hombre aturdido. Fue por el más cercano a los clientes, el flanqueador 1, que ahora se giraba para ver qué había pasado. Cerró la distancia en 3 zancadas largas, agarrando el cuello de la botella de Pellegrino. Al llegar a él, la estrelló contra el borde de una mesa con tapa de mármol, el vidrio se rompió con un chasquido agudo, dejándola sosteniendo el cuello dentado. El flanqueador 1 apenas tuvo tiempo de registrar su presencia antes de que ella estuviera sobre él. No lo apuñaló. Eso era desordenado e impredecible. En cambio, clavó el vidrio dentado en el tejido blando de la mano que sostenía el arma, directamente en el músculo y los tendones de su antebrazo. Él rugió de dolor, un espasmo involuntario hizo que sus dedos soltaran la pistola. El arma cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Kate le dio un rodillazo fuerte en la entrepierna, seguido de un golpe brutal con la palma en la nariz. Hubo un crujido húmedo. Él se tambaleó hacia atrás, sujetándose la cara, la sangre brotando entre sus dedos, completamente neutralizado como amenaza. 2 menos. Había tomado menos de 5 segundos. La sala, que había estado llena de gemidos, cayó en un silencio atónito. Los clientes y los atacantes restantes miraron a la camarera, esta figura discreta de eficiencia silenciosa, que acababa de desmantelar a 2 operativos entrenados con una bandeja de servicio y una botella de agua. El líder objetivo finalmente reaccionó. Olviden el protocolo. Sáquenlo ahora, gritó al hombre que sostenía a Vance. Levantó su propia arma y disparó 2 rondas en dirección a Kate. Los disparos silenciados fueron silbidos suaves, pero no por eso menos mortales. Kate ya se estaba moviendo, lanzándose detrás de una mesa de caoba volcada, las balas impactaron en la madera donde había estado su cabeza momentos antes. «Dispárenle», gritó el líder al flanqueador 2 aturdido, que estaba sacudiendo la cabeza, intentando despejar el zumbido en sus oídos. Mientras tanto, Vance estaba luchando. Espoleado por la imposible intervención de Kate, sus instintos de supervivencia finalmente superaron su conmoción, pisó con fuerza el empeine del hombre que lo sostenía. Luego lanzó un codazo hacia atrás en las costillas de su captor. El hombre gruñó, su agarre se aflojó por un segundo crítico. Fue todo lo que Vance pudo hacer, un acto desesperado y torpe. Pero ganó otro momento. Desde detrás de la mesa, la mente de Kate corría. Quedaban 3 hostiles. El líder, el guardia trasero en la puerta y el aturdido, que ahora levantaba su arma. Estaba desarmada y superada en armamento. Quedarse quieta era una sentencia de muerte. Necesitaba un nuevo entorno, un lugar con más cobertura, más puntos de estrangulamiento, más armas potenciales. La cocina. Vance, gritó, su voz cortando el aire con una autoridad que lo aturdió en obediencia. A mí, ahora. El líder disparó de nuevo, astillando más la mesa. Kate miró por el borde. El guardia trasero en la puerta avanzaba, intentando obtener una línea de visión clara sobre ella. El aturdido seguía inestable. El líder estaba dividido entre lidiar con ella y asegurar su objetivo principal. Su cohesión estaba rota. Estaban reaccionando a ella, no ejecutando su plan. Ella ahora controlaba el tempo del enfrentamiento. Pateó un candelabro pesado, enviándolo a estrellarse contra el suelo en su camino, creando otro obstáculo menor. Vance, muévete. Arthur Vance, el titán multimillonario que comandaba salas de juntas y aplastaba competidores, se arrastró a gatas hacia la camarera, su traje a medida desgarrándose en el vidrio roto. Por primera vez en su vida, no era él quien estaba a cargo.
Estaba siguiendo las órdenes de una mujer cuyo nombre ni siquiera se había molestado en aprender. Una mujer que ahora era lo único que lo mantenía con vida. Las pesadas puertas giratorias de la cocina se cerraron de golpe detrás de ellos, sumiéndolos en un mundo de acero inoxidable, vapor siseante y el persistente aroma a ajo y miedo. El personal de la cocina, una mezcla de chefs y lavaplatos, estaba acurrucado en un rincón, sus uniformes blancos en marcado contraste con el terror en sus rostros. «Quédense abajo. Quédense callados», ordenó Kate, su voz baja y firme. No por Vance, sino por el personal aterrorizado. Sus ojos ya se movían, diseccionando este nuevo campo de batalla. Era un laberinto de mostradores de acero, congeladores de acceso y llamas abiertas de los fogones a gas. Era ruidoso, desordenado y peligroso. Perfecto. Vance se apoyó contra un mostrador, respirando pesadamente, su rostro pálido con una mezcla de conmoción y disbelief. ¿Quién? ¿Qué eres?, tartamudeó, mirándola como si fuera la primera vez. La mujer que había descartado como parte del mobiliario acababa de librar una pequeña y brutal guerra en su nombre. Kate lo ignoró. Su mente no estaba en la cocina de la jaula dorada. Por un momento desgarrador, estaba 6 años atrás en un callejón polvoriento y abrasado por el sol en Beirut. El olor de las especias de cocina se mezcló de repente con el aroma fantasma de los humos de diésel y cobre. Vio el rostro del hombre que había sido asignada a proteger, un diplomático británico llamado Alistair Finch. Vio el sedán negro que salió de la nada, el ataque sincronizado, la carga explosiva que abrió su vehículo blindado. Recordó el fracaso, la sensación fría y enfermiza de ver a su principal siendo arrastrado mientras ella yacía inmovilizada, herida e indefensa. Le dijeron que no fue su culpa, que la inteligencia era mala, que la oposición estaba demasiado preparada. Pero en las horas oscuras y silenciosas de la noche, el fracaso era un compañero frío. Había dejado el servicio, cambiando la moneda de la reina por un salario mínimo y propinas, buscando anonimato, una penitencia silenciosa. No, pensó, sacudiendo el recuerdo con una fuerza de voluntad casi física. No otra vez. No esta vez. Esta vez no estaba inmovilizada. Esta vez estaba en control. Dijeron algo sobre Ed, dijo bruscamente, de espaldas a Vance mientras miraba por la pequeña ventana circular de la puerta de la cocina. ¿Qué es? ¿Etal Industries? Vance jadeó, enderezando su corbata por puro hábito arraigado. Mi fondo está adquiriéndolo. Una adquisición hostil. ¿A quién arruinaste para conseguirlo?, preguntó Kate, su tono desprovisto de juicio. Era una pregunta táctica simple. La mandíbula de Vance se tensó. Eso es negocio. Siempre hay bajas. ¿Cuál fue el nombre de la baja en jefe?, presionó ella. El CEO. El fundador, Walter Thorne, admitió Vance, su voz apenas un susurro. La empresa había estado en su familia durante 3 generaciones. No pudo adaptarse. Apostó todo contra nuestra oferta. Cuando quedó claro que perdería, él se quitó la vida. El mes pasado. Thorne. El nombre resonó con las palabras del atacante. Los fantasmas de Ed envían sus saludos. Esto no era un secuestro corporativo por rescate. Esto era venganza, personal, íntima e infinitamente más peligrosa. Estos hombres no estaban aquí para negociar. Estaban aquí para cobrar una deuda que Vance no podía pagar con dinero. Un fuerte golpe en la puerta de la cocina hizo que Vance diera un salto. Venían. Kate se movió con renovada urgencia. Tenemos que salir. Hay una salida de servicio en la parte trasera que lleva al callejón. Escaneó la cocina de nuevo, sus ojos se posaron en una sartén de hierro fundido pesada y un bloque de carnicero lleno de cuchillos. Tomó un cuchillo de chef de 10 pulgadas, su peso cómodo y familiar en su mano. Se sentía más natural que el bloc de notas que normalmente llevaba. Escúchame con mucha atención, dijo, girándose para enfrentar a Vance.
Sus ojos eran astillas de hielo. La tímida camarera había desaparecido, reemplazada por alguien que él no podría haber imaginado en sus peores pesadillas. De ahora en adelante, haces exactamente lo que digo, cuando lo digo. No haces preguntas. No dudas. Tu vida depende de tu capacidad para seguir una orden simple. ¿Entendido? Vance, un hombre que no había recibido una orden de nadie desde que era adolescente, se encontró asintiendo aturdido. Entendido. La puerta de la cocina se abrió de golpe. El guardia trasero, el de la entrada, entró con cautela, pistola en mano. Kate estaba lista. Se había posicionado detrás de un estante rodante alto lleno de bandejas. Cuando el atacante entró, ella pateó la base del estante. Rodó hacia adelante, una avalancha metálica estruendosa directamente en el camino del hombre. Él se vio obligado a retroceder, momentáneamente desequilibrado. Kate explotó desde su cobertura. No fue por su arma. Fue por sus articulaciones. Golpeó el mango del cuchillo de chef en su muñeca. Un golpe dirigido diseñado para adormecer los nervios. Su arma cayó al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, ella clavó la punta de su codo en su plexo solar, forzando el aire de sus pulmones en un jadeo ahogado. Mientras se doblaba, ella levantó su rodilla bajo su barbilla con un movimiento brusco y brutal. Su cabeza se echó hacia atrás y colapsó inconsciente antes de tocar el suelo grasiento. 3 menos, 2 por ir. Pero el líder aún estaba ahí fuera, y tenía el historial completo del objetivo principal. Era el más peligroso. Desde el comedor, la voz del líder resonó, amplificada por el silencio repentino. Silas Thorne. Ese era el nombre de mi padre, Vance. ¿Te suena de algo? Él construyó esa empresa con sus propias manos. Tú lo tomaste todo con el toque de un botón y una sonrisa en tu rostro. Así que el líder era Silas Thorne, el hijo de Walter. Esto era su vendetta personal. No puedes esconderte ahí para siempre, Vance, gritó Silas. Y tú, la camarera. Seas quien seas, estás muerta. Solo estás retrasando lo inevitable. Kate agarró el brazo de Vance, su agarre como acero. Tiene razón en una cosa. No podemos quedarnos aquí. Lo arrastró hacia la parte trasera de la cocina. El callejón es nuestra única salida. Pero cuando llegaron a la pesada puerta de servicio de acero, escucharon un clic metálico desde el otro lado. Estaba siendo cerrada desde afuera. Una voz fría se filtró a través del grueso metal. Era el último hombre, el que había estado escoltando a Vance. El alias cubría a Silas. Están atrapados. Estaban encerrados. La cocina se había convertido en su tumba. Vance miró a Kate, su rostro ceniciento. La fría confianza que ella había proyectado comenzó a mostrar las grietas más leves. Los fantasmas de Beirut estaban susurrando en su oído de nuevo, burlándose de ella con el temor claustrofóbico de un plan que se desmoronaba, de una trampa que se cerraba. Atrapados. La palabra colgaba en el aire más pesada que la grasa y el vapor. La cocina, que momentos antes había sentido como una ventaja táctica, ahora se sentía como una jaula. Desde el comedor, Silas Thorne controlaba el tablero. Desde el callejón, su último hombre tenía la única salida. La compostura de Vance finalmente se hizo añicos. Estamos muertos, respiró, deslizándose por la pared para sentarse en el suelo grasiento. Esto es todo. Dios mío. Frank. ¿Dónde está Frank? La mente de Kate trabajaba, descartando y formando planes a un ritmo rápido. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Tu hombre Frank está muerto o comprometido, afirmó sin rodeos. Dado que estos hombres sabían tu ubicación exacta y tu horario, mi apuesta es por comprometido. La idea golpeó a Vance como un golpe físico. Frank Miller había estado con él durante más de una década. Era más que un empleado.
Era una constante, una roca de confiabilidad. La traición parecía más inconcebible que el ataque mismo. No, Frank, susurró Vance. No lo haría. Todos tienen un precio, señor Vance, dijo Kate, su voz cortante, sacándolo de su negación. O una razón. Silas Thorne claramente tiene una razón. ¿Cuál es la de Frank? Antes de que Vance pudiera responder, la voz de Silas resonó desde el comedor de nuevo, cargada de una crueldad triunfante. Sé que puedes oírme, Arthur. Te estarás preguntando cómo pasamos tu seguridad. No debiste haber pasado por alto a Frank Miller para ese ascenso el año pasado. La lealtad es algo frágil, especialmente cuando está mal pagada. La confirmación fue un golpe al estómago. Vance miró a Kate, sus ojos abiertos con el dolor crudo de la traición. Todo lo que había construido su vida, control, poder, lealtad comprada y pagada, era una mentira. Estaba completamente solo. Excepto por ella. Miró a esta mujer, esta completa desconocida, un enigma en el espacio de 10 minutos. Había mostrado más lealtad, más valentía que un hombre al que había pagado un salario de 6 cifras durante una década. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada. ¿Por qué estás haciendo esto? Ni siquiera me conoces. Kate terminó de comprobar la tensión de un cuchillo de carnicero que había sacado de una tira magnética en la pared. Probó su peso, su equilibrio. Hace 6 años, estaba en Beirut, dijo, sin mirarlo. Formaba parte de un equipo de protección cercana para un diplomático. Fuimos emboscados. Eran profesionales, como este grupo. Conocían nuestra ruta, nuestro tiempo de respuesta. Tenían ayuda interna. Mi principal fue tomado. Yo fui la única que quedó. Hizo una pausa, el recuerdo grabando líneas en su rostro. No me gusta perder. No 2 veces. Un entendimiento tácito pasó entre ellos. Eran de mundos diferentes, un multimillonario y una camarera. Pero en ese momento, estaban unidos por la experiencia compartida de ser casados. Una alianza frágil y desesperada se forjó en el crisol de la cocina. Está bien, dijo Vance, poniéndose de pie. Su traje estaba arruinado. Sus manos temblaban, pero un destello de su antigua resolución había regresado. Está bien, ¿qué hacemos? Ellos esperan que nos quedemos aquí, que esperemos el final o que intentemos de nuevo con la puerta trasera. No haremos ninguna de las dos cosas. Los ojos de Kate escanearon el techo. Señaló con el cuchillo de carnicero. El sistema de ventilación. En lo alto de la pared había una gran campana de ventilación de grado industrial sobre la parrilla principal, con un conducto ancho que subía y atravesaba la pared. Era grasiento, oscuro e imposiblemente estrecho. No puedes estar hablando en serio, se resistió Vance. Es nuestra única salida que no estarán vigilando. Debería llevar al tejado, razonó Kate. Desde allí, tenemos opciones. Escalera de incendios, edificios contiguos. Cualquier cosa es mejor que una caja de matar. Arrastró una pesada mesa de preparación bajo el conducto. Tendrás que darme un impulso. Está demasiado alto para alcanzarlo. Vance miró la abertura oscura y grasienta. La idea de arrastrarse por esa suciedad era repulsiva, pero la idea de Silas Thorne era peor. Asintió. De acuerdo. Kate puso el mango del cuchillo de chef entre sus dientes y metió el cuchillo de carnicero en la parte trasera de su cintura. Cuando esté arriba, te subiré. Prepárate para moverte rápido. Vance juntó las manos, y Kate pisó en ellas. Con un gruñido, él la levantó. Ella era sorprendentemente ligera pero densa con músculo. Agarró el borde del conducto, sus dedos encontraron apoyo en el borde grasiento del metal. Se impulsó hacia arriba, balanceando sus piernas dentro del conducto cavernoso y oscuro. Una lluvia de polvo y mugre cayó sobre la cabeza de Vance. Es un espacio estrecho, su voz resonó metálicamente desde dentro.
Pero sube. Veo una escalera de mantenimiento a unos 10 pies. Extendió una mano hacia abajo. Tu turno. Vance se estiró hacia arriba y el agarre de Kate se cerró en su antebrazo. Fue como ser agarrado por un tornillo de banco. Ella tiró, y con mucho rasguño y maldiciones, Arthur Vance, el amo del universo, se arrastró dentro de las entrañas de su restaurante favorito. El conducto era asfixiantemente estrecho, el aire espeso con el olor a grasa vieja. Fue una arrastrada humillante y aterradora hacia la oscuridad. Debajo de ellos, escucharon un estruendo cuando Silas y su hombre restante finalmente irrumpieron en la cocina. Se han ido. La voz de Silas era débil, enfurecida. El conducto. Revisen el tejado. Vamos. Vamos. La carrera había comenzado. Kate y Van se treparon por la escalera de mantenimiento dentro del conducto, sus movimientos torpes y ruidosos en el tubo metálico resonante. Estaban expuestos, haciendo un alboroto que era un faro perfecto para sus cazadores. Arriba, un tenue cuadrado de menor oscuridad prometía una salida. Debajo, podían escuchar los sonidos de la persecución. Su improbable alianza estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva en los tejados resbaladizos por la lluvia de Nueva York. El plan de usar la cocina como punto de estrangulamiento estaba muerto. La estrategia había fallado, pero Kate Novak estaba entrenada para adaptarse, para convertir un plan fallido en una nueva oportunidad. La cocina ya no era una fortaleza. Era una trampa de la que apenas habían escapado. Ahora todo el edificio era el campo de batalla, y acababan de cambiar una pelea horizontal por una vertical. Arrastrarse por el conducto de ventilación era una pesadilla claustrofóbica. Era un ajuste estrecho para Kate, para Vance, de hombros más anchos, era agonizante. Los bordes afilados del metal rasgaban su costoso traje y arañaban su piel. Cada movimiento resonaba como un anuncio ensordecedor de su posición. Dijo, revisen el tejado, jadeó Vance, su voz tensa por el pánico. Estarán esperándonos. Tienen que encontrar primero el acceso al tejado, respondió la voz de Kate, tranquila y controlada. Tenemos una ventaja. Sigue moviéndote. Llegaron a la cima del conducto, que terminaba en un gran ventilador de extracción. Un panel de servicio destartalado estaba incrustado en el lateral del conducto justo antes de las aspas. Kate puso su hombro en él. Gruñó en protesta, oxidado. Se preparó y pateó. El panel se abrió con un chirrido de metal torturado, y se derramaron en el tejado cubierto de grava bajo el aire frío de la noche. Había comenzado a llover, una llovizna fina que resbalaba cada superficie y amortiguaba los sonidos de la ciudad abajo. El tejado era un laberinto de unidades de climatización, tuberías y claraboyas. Estaban en un edificio de 5 pisos rodeado de rascacielos más altos que se alzaban como dioses silenciosos e indiferentes. Casi de inmediato, una pesada puerta metálica en el lado opuesto del tejado se abrió de golpe. Era la escalera de acceso al tejado. Silas Thorne emergió, con su pistola levantada. Los vio al instante. ¡Ahí! Gritó. Un disparo resonó. No el silbido amortiguado de antes, sino un estruendo ensordecedor que resonó entre los edificios. Había quitado el silenciador. Había terminado con la sutileza. Kate empujó a Vance detrás de una gran unidad de aire acondicionado. La bala pasó zumbando, golpeando una chimenea metálica con un fuerte ping. «Está solo», observó Kate, asomándose por el borde de su cobertura. Debe haber enviado a su último hombre a cubrir el frente o el callejón. Solo es todo lo que necesita hacer, siseó Vance, con la espalda presionada contra el metal zumbante. Es demasiado confiado, dijo Kate, su mente trabajando. Piensa que nos tiene acorralados. Usaremos eso. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo su nuevo entorno. Su mirada se posó en un grueso haz de conductos eléctricos que corrían a lo largo del borde del tejado, conectados a una enorme caja de conexiones.
Junto a ella yacía un trozo de tubería de acero descartada, probablemente dejada por un trabajador de mantenimiento. Una idea desesperada y peligrosa comenzó a formarse. Necesito una distracción, dijo, girándose hacia Vance. Una grande. Algo que atraiga su fuego y lo haga moverse de esa puerta. Vance la miró, su rostro una máscara de miedo. ¿Qué se supone que debo hacer? Exactamente lo que haces mejor, respondió Kate, una sonrisa sombría tocando sus labios. Sé un multimillonario arrogante. Atrae su atención. Provócalo. Quería saber sobre Walter Thorne. Pregúntale a su hijo qué pasó realmente. Manténlo hablando. Manténlo enojado. Necesito 30 segundos. Vance la miró horrorizado. Me disparará. No te matará desde esa distancia. Quiere hacer esto de cerca. Lo veo en su postura. Esto es personal para él. Ahora hazlo. Antes de que pudiera protestar más, Kate agarró la tubería de acero y se deslizó, desapareciendo en las sombras y el vapor que se elevaba de las rejillas del tejado. Vance estaba solo. Tomó una respiración profunda, el aire frío y húmedo picando en sus pulmones. Podía escuchar su corazón latiendo en sus oídos. Pensó en lo que ella dijo. Sé un multimillonario arrogante. Sabía cómo hacer eso. Salió de detrás de la unidad de climatización, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Thorne, gritó, su voz sorprendentemente firme. Silas Thorne, eres tú. Te pareces exactamente a tu padre. La misma mirada salvaje en tus ojos antes de que lo perdiera todo. Silas se congeló, su puntería estabilizándose en el pecho de Vance. No te atrevas a pronunciar su nombre, parásito. Solo estoy diciendo un hecho, continuó Vance, dando un paso lento hacia adelante. Era débil. No podía competir. Así que culpó al mundo. Me culpó a mí. Pero fue su propio fracaso lo que lo destruyó. ¿Vas a ser un fracaso también? La rabia contorsionó el rostro de Silas. Él construyó un legado. Tú los destruyes. Eres una plaga. Dio un paso fuera de la puerta, moviéndose hacia el tejado abierto para obtener un disparo más claro. Estoy aquí para cobrar una deuda que él estaba demasiado roto para exigir. ¿Una deuda? Vance se rió, un sonido áspero y feo. Tu padre debía millones a sus acreedores. No te dejó nada más que su debilidad. ¿Y crees que puedes triunfar donde él falló acorralándome en un tejado con una pistola? Estaba funcionando. Silas se estaba moviendo, acechando hacia Vance, su enfoque completamente en él. Su conciencia táctica cegada por el puro odio. Ahora estaba a mitad del tejado. Mientras tanto, Kate se movía como un fantasma. Rodeó por detrás de una serie de rejillas grandes, la tubería de acero apretada en sus manos. Llegó a los conductos eléctricos sin ser vista. Usando la tubería como palanca, abrió la pesada cubierta de la caja de conexiones principal. Dentro había una cabeza de medusa de cables de alto voltaje gruesos. La lluvia chisporroteaba donde tocaba las conexiones expuestas. Podía escuchar a Vance aún hablando, su voz elevándose, atrayendo a Silas más cerca. Tenía que cronometrar esto perfectamente. Metió la tubería de acero en la caja de conexiones, golpeándola contra las barras principales. El efecto fue instantáneo y espectacular. Una enorme lluvia de chispas azules y blancas estalló desde la caja con un sonido como un relámpago. Todo el tejado se sumió en la oscuridad cuando todas las luces y las unidades de climatización zumbantes se cortocircuitaron. Por medio segundo, el tejado fue iluminado por un destello actínico cegador. En ese destello, Silas quedó momentáneamente cegado. En esa oscuridad, Kate se movió. Corrió por la grava, silenciosa y rápida. Silas, desorientado, giró, disparando un tiro salvaje en la oscuridad. No la vio venir hasta que fue demasiado tarde. No atacó su mano armada.
Clavó el extremo de la tubería de acero que aún llevaba con fuerza en su rodilla. La articulación se dobló con un crujido nauseabundo. Silas gritó, un grito de pura agonía, y cayó al tejado. Su pistola se deslizó en la oscuridad. Kate estuvo sobre él en un instante, el cuchillo de carnicero ahora en su mano. Presionó el lado plano y frío de la hoja contra su garganta. Se acabó, Thorne, susurró, su aliento empañándose en el aire frío. El tejado estaba en silencio, excepto por los jadeos de dolor de Silas y el suave repiqueteo de la lluvia. Desde abajo, el primer sonido débil de sirenas distantes comenzó a cortar la noche. La jugada no había estado en la cocina después de todo. Había sido aquí, en la oscuridad del tejado, un juego desesperado de luz y sombra, y había funcionado. El gemido de las sirenas creció desde un llanto lejano hasta un grito inminente, convergiendo en su ubicación desde todos los lados. El enfrentamiento en el tejado había terminado, pero la historia no. El edificio estaba a punto de ser invadido por la policía de Nueva York. «Tenemos que irnos», dijo Vance, su voz temblorosa pero urgente. «La policía estará aquí en cualquier momento». Kate no quitó los ojos ni el cuchillo de Silas Thorne, que se retorcía en la grava húmeda, agarrándose la rodilla destrozada. «Todavía tiene un hombre abajo», dijo. «Y Frank Miller está ahí fuera en alguna parte. Si bajamos por el frente, estamos entrando en una situación desconocida. La escalera de incendios es nuestra mejor opción». Mantuvo a Silas inmovilizado con una mano, usando la otra para buscarlo rápidamente, sacando un juego de ataduras de plástico de uno de sus bolsillos tácticos. Con brutal eficiencia, le ató las manos detrás de la espalda. «No te muevas», ordenó antes de girarse hacia Vance. «Vamos». Encontraron la escalera de incendios en el lado opuesto del edificio, una estructura esquelética oxidada adherida al ladrillo. Daba al mismo callejón oscuro donde Kate había visto por primera vez a uno de los vigías. Mientras descendían, los sonidos de la ciudad se hicieron más fuertes, una mezcla caótica de sirenas, gritos y bocinas de autos. El callejón abajo estaba oscuro, lleno de contenedores desbordantes y el hedor a basura. Llegaron a la última escalera, cayendo los últimos 10 pies en el espacio estrecho y cerrado. Se sentía como aterrizar en otro mundo, un rincón olvidado de la ciudad, lejos del lujo de la jaula dorada. Y fue allí donde descubrieron que no estaban solos. Apoyado contra la pared opuesta, envuelto en sombras, estaba el quinto hombre, el que los había encerrado en la cocina. Tenía su arma levantada, apuntándoles directamente. No era el hombre de Silas. Era Frank Miller. Vance se congeló. Frank respiró, una mirada de profundo dolor en su rostro. ¿Por qué? Frank Miller dio un paso adelante, sus rasgos pesados iluminados por una tenue luz de seguridad. No había remordimiento en sus ojos, solo una amargura cansada. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué, Arthur? Durante 12 años, he recibido un balazo por ti. En sentido figurado, he manejado tus amenazas, he barrido tus desastres bajo la alfombra, he estado a tu lado mientras comprabas y vendías las vidas de hombres como Walter Thorne. ¿Y para qué? Para ser pasado por alto, para ser tratado como el ayudante contratado. El hijo de Thorne me ofreció respeto y un porcentaje que hace que tu plan de pensión parezca una broma. Confíe en ti, Frank, dijo Vance, su voz quebrándose. Ese fue tu error, gruñó Miller. Tú confías en el dinero, no en las personas. Hizo un gesto con su pistola. Se acabó. Silas pudo haber fallado, pero yo no. Nos vamos. Kate se movió lentamente frente a Vance, protegiéndolo con su cuerpo. Había dejado caer la tubería en el tejado, y el cuchillo de carnicero se sentía desesperadamente superado por un arma de fuego. A esta distancia, estaba analizando ángulos, distancias, buscando cualquier ventaja. El callejón era una zona de muerte perfecta, estrecho sin cobertura ni escape. No te escaparás, dijo Kate,
su voz un desafío bajo y constante. La policía está en todas partes. Están todos en el frente, se burló Miller. Para cuando descubran que estamos aquí atrás, ya nos habremos ido. Ahora, apártate, señora. Esto no te concierne. Me temo que sí, respondió ella. Fue entonces cuando Arthur Vance hizo algo que sorprendió a todos. Salió de detrás de Kate. Enfrentó a su jefe de seguridad traidor, su miedo reemplazado por una furia fría y tranquila que usualmente reservaba para la sala de juntas. Entonces, esto es todo, Frank. Esto es a lo que equivalen tus 12 años de servicio. Traición y asesinato en un callejón sucio. Vance comenzó a caminar lentamente hacia adelante. Quédate atrás, advirtió Miller, su puntería titubeando ligeramente. No había esperado este desafío. Hablas de respeto, continuó Vance, su voz resonando con poder. ¿Crees que esto es respeto? Ponerte del lado del hijo desesperado de un hombre fracasado. Walter Thorne fue un tonto que no pudo ver el futuro. Se aferró al pasado y eso lo ahogó. Su hijo no es diferente. Está impulsado por la emoción. Y tú, Frank, tiraste todo por ellos. Vance estaba a solo unos pies de él ahora. Era una apuesta colosal, una negociación de alto riesgo donde la moneda era su propia vida. Estaba usando las únicas armas que le quedaban, palabras y una voluntad indomable. Kate vio su oportunidad. La atención de Miller estaba completamente fija en Vance. Estaba hipnotizado por este enfrentamiento final inesperado con el hombre que una vez protegió y ahora despreciaba. Su enfoque se había estrechado. Su visión periférica desapareció. Mientras Vance decía sus últimas palabras, Kate se movió. Se lanzó hacia un lado, agarrando la tapa de un contenedor de basura metálico. Era pesada, difícil de manejar, pero usó su impulso, balanceándola como un escudo. Miller, sorprendido por el movimiento repentino, disparó. El disparo salió, rebotando en la pared de ladrillo con un chirrido. Antes de que pudiera disparar de nuevo, Kate estaba sobre él. Bajó la pesada tapa del contenedor sobre su brazo, estrellándolo contra la pared. El sonido del hueso rompiéndose fue nauseabundamente fuerte. Miller gritó, su arma cayendo de su mano destrozada. Kate no se detuvo. Clavó su hombro en su pecho, estrellándolo contra la pared. Él se desplomó al suelo, gimiendo de agonía, su traición terminando no en un destello de gloria, sino en un montón patético y doloroso. El callejón quedó en silencio. Vance estaba jadeando, la adrenalina dejándolo débil. Kate estaba sobre Miller, el cuchillo de chef que había recuperado aún en su mano. La puerta trasera del restaurante se abrió de golpe y dos oficiales uniformados de la NYPD, con armas desenfundadas, irrumpieron en el callejón. NYPD, suelten sus armas. Manos en el aire. Kate dejó caer el cuchillo y el cuchillo de carnicero al suelo. Levantó las manos. Arthur Vance, mirando desde la forma colapsada de Frank Miller hasta la figura resuelta de la camarera que lo había salvado, levantó lentamente las suyas también. El ajuste de cuentas había terminado. El aftermath fue un borrón de luces parpadeantes, radios crepitantes y el caos metódico de una escena de crimen importante. El callejón y el restaurante fueron acordonados, llenos de oficiales de policía, detectives y paramédicos. Vance fue inmediatamente rodeado, envuelto en una manta y cuestionado por un detective de rostro severo llamado Corrigan. Relató los eventos, su voz aún ronca, pero la narrativa era clara. Su camarera, una mujer llamada Catherine Novak, le había salvado la vida. Kate se sentó en el parachoques de una ambulancia, un paramédico atendiendo un corte profundo en su antebrazo donde un fragmento de vidrio la había cortado. Respondió a las preguntas del detective con precisión tranquila y concisa, dándole solo los detalles suficientes sobre los atacantes, pero omitiendo las partes de su historia que estaban enterradas demasiado profundamente para compartir. Era solo una camarera, insistió,
que tuvo suerte. Pero Corrigan, un veterano de la fuerza, la miró con ojos conocedores. Había visto a civiles en crisis. No se movían como ella se movía. No peleaban como ella peleaba. Pero no presionó. Silas Thorne y su equipo, incluyendo al desacreditado Frank Miller, fueron puestos bajo custodia. La historia ya estaba tomando forma para los medios, un secuestro de alto riesgo frustrado de un prominente multimillonario, un trabajo interno. Sería la noticia principal en todos los canales de noticias por la mañana. Después de dar su declaración, Vance caminó hacia Kate. Los paramédicos habían terminado de vendar su brazo. Se paró ante ella, despojado de su arrogancia habitual, su costoso traje ahora poco más que una colección de harapos. El titán invencible de la industria parecía cansado, vulnerable y profundamente humano. Me dijeron que tu nombre es Catherine, comenzó, su voz suave. No sé qué decir. Gracias parece insuficiente. Kate simplemente asintió, mirando las luces parpadeantes reflejadas en un charco en el suelo. Quiero ofrecerte un trabajo, dijo Vance, yendo directo al grano, volviendo al único lenguaje que realmente entendía, las transacciones. Jefa de mi seguridad personal. Nombra tu precio. El doble de lo que pagué a Frank. El triple. No importa. Te necesito. Kate finalmente lo miró. Por un momento, lo consideró. El dinero cambiaría su vida. El puesto ofrecería un desafío. Pero ya podía sentir el peso fantasma del equipo táctico. Saborear la ceniza amarga de esa vida. Vio a los fantasmas de Beirut esperándola en la parte trasera de un coche blindado. No, dijo, la palabra simple y final. Gracias por la oferta, señor Vance, pero esa no es mi vida ya. Elegí dejarla atrás. Vance pareció desconcertado. Luego, una mirada de comprensión apareció en su rostro. Había intentado comprarla, como compraba todo lo demás. Y por segunda vez esa noche, ella lo había sorprendido. Entiendo, dijo después de una larga pausa. Pero mi oferta sigue en pie, en cualquier capacidad. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa, es tuya. Sacó una elegante tarjeta de presentación negra. Era de metal. Este es mi número privado. Sin asistentes, sin secretarias. Suena directamente conmigo. Kate tomó la tarjeta. Su peso era sustancial en su mano. Hay una cosa, dijo. Cualquier cosa. El personal de la cocina, dijo, su mirada derivando hacia el restaurante. Estaban aterrorizados. Apenas ganan lo suficiente para vivir en esta ciudad. Estoy segura de que el restaurante estará cerrado durante semanas para reparaciones. Asegúrate de que estén cuidados. Pago completo, más una bonificación por el trauma. Vance la miró fijamente. De todas las cosas que podría haber pedido, una fortuna, una nueva vida, un favor de inmenso poder, había pedido seguridad para una docena de personas cuyos nombres probablemente ni siquiera sabía. Fue un gesto de una decencia tan profunda e inesperada que lo dejó sin palabras. Finalmente encontró su voz. Considera lo hecho. Serán tratados como héroes. Dudó, luego agregó, quizás no jefa de seguridad, pero tal vez una consultora, en tus términos, para ayudarme a reestructurar mi organización, a identificar otras vulnerabilidades, otros Franks. Kate lo consideró. No era la primera línea. Era estrategia, análisis. Era usar sus habilidades sin tener que portar un arma. Era una manera de integrar su pasado en su presente, no como un fantasma a temer, sino como una herramienta a utilizar. Lo pensaré, señor Vance, dijo, una pequeña sonrisa genuina finalmente tocando sus labios. En las semanas que siguieron, la historia del multimillonario y la camarera se convirtió en una leyenda menor en la ciudad. Los medios retrataron a Kate como una mujer común que se alzó en una ocasión extraordinaria. Arthur Vance, para sorpresa del mundo financiero,
resolvió la adquisición de tal Red Industries en términos mucho más generosos para los empleados de lo que nadie esperaba. Incluso creó una fundación en el nombre de Walter Thorne para prácticas comerciales éticas. No era redención, no aún, pero era un comienzo. Kate Novak no regresó a la jaula dorada. Tomó el trabajo de consultoría de Vance, trabajando de forma remota en su propio horario. Usó el dinero para comprar un pequeño apartamento tranquilo lejos del ruido de la ciudad. A veces se sentaba junto a su ventana, sosteniendo la tarjeta metálica de Vance, un recordatorio tangible de la noche en que los fantasmas de dos vidas muy diferentes colisionaron. No había buscado la violencia, pero al enfrentarla, finalmente había silenciado los ecos de su pasado. Ya no era solo una camarera escondiéndose de quién era. Era Catherine Novak, y finalmente estaba pacíficamente en control. Esa única noche en la jaula dorada cambió todo. No solo para el multimillonario cuya vida fue salvada, sino para la mujer que se negó a ser víctima de su propio pasado. Es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre son los que están en el centro de atención. A veces son las personas que pasamos por alto todos los días. Individuos con fortalezas ocultas e historias no contadas forjadas en fuegos que solo podemos imaginar. El viaje de Kate nos muestra que tu pasado no tiene que ser una prisión. Puede ser el arsenal que uses para construir un futuro mejor. ¿Qué habilidades, qué fortalezas ocultas llevas dentro de ti? Si esta historia de valentía inesperada y giros dramáticos te cautivó, por favor déjanos saber dando like. Compártela con alguien que ame una historia donde el débil sale victorioso. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real e historias increíbles que no querrás perderte. Haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas